Mi mamá intentó salvar su matrimonio aventando un ladrillo por la ventana y casi le da a un niño, así que agarré mis cosas y la dejé. Ahora que salió de la cárcel, quiere volver a mi vida como si aquí no hubiera pasado nada. Mi papá fue quien me hizo creer que todos los hombres son increíbles. Cuando era niño, veía cómo trataba a mi mamá como si fuera la reina de la casa. Era de esos que piensan que la mejor forma de enseñarle a un hijo es demostrarle cuánto quiere uno a su esposa, y él siempre daba todo sin esperar nada a cambio. En su propio cumpleaños, se puso traje y corbata, y cocinó su platillo favorito, pizza casera con piña. Seguro le llevó unas 4 horas, pero él decía que valía la pena porque nuestra felicidad era lo más importante para él. Yo la verdad esperaba que mi mamá se sentara con nosotros y lo llenara de regalos, o que al menos le llevara un pastel sorpresa, pero en vez de eso, solo se rió y soltó. Juraba que tu cumpleaños era el mes que entra, mientras se comía la pizza y chillaba de felicidad como si fuera un puerquito. Una vez, él le regaló un collar de diamantes, solo porque sí, porque ella lo había visto en una revista hacía 3 años. Él había estado ahorrando desde entonces, esperando el momento. Cuando se lo dio, ella lo abrazó fuerte y le dio las gracias, pero ahí quedó todo, porque cuando él le preguntó si se lo pondría para la cita que había planeado esa noche, ella solo dijo, hoy es noche de chicas, lo planeamos toda la semana, sorry. Y mi papá, todavía, le ayudó a ponerse el collar y la vio combinarlo con el vestido más corto que le he visto en la vida para irse al antro con sus amigas. Apenas se cerró la puerta, sentí el corazón hecho pedazos porque mi papá, que siempre fue serio y reservado, un ex general del ejército, tenía una lágrima rodando por la mejilla. Trató de limpiársela rápido, pero ya lo había visto. Aunque se fue a encerrar a su cuarto y cerró la puerta para dar a entender que quería estar solo, entré igual. ¿Cuánto más vas a hacer como que todo está bien?, le pregunté, con la voz quebrada. Se puso pálido y supe que le daba pena. Papá, no pasa nada si a veces muestras tus sentimientos. Vete. Su voz sonaba fría, cortante, pero sabía que era mi única oportunidad de hacerlo reaccionar y no me fui. Ni siquiera podía mirarme, solo jugaba con los hilos sueltos de la cobija. Hijo, a tu mamá solo le cuesta demostrar lo agradecida que está, pero créeme, sé que me quiere igual que yo la quiero. Eso debería haberme bastado, pero no fue así, porque toda la charla la pasó con las cejas levantadas, como hace cuando miente, y supe que tenía que hacer algo. Así que organicé una cena. Había una pareja cerca de la casa, justo lo opuesto a mis papás. El marido seguía apapachando a su esposa con cosas que le gustaban, joyas, maquillaje, pero ella sí le respondía, y hasta se levantaba temprano a cortarle el pasto como a él le gustaba. Pasaban las tardes juntos, pescando y riéndose como si fueran mejores amigos. Sabía que eran perfectos para que mi papá viera lo que estaba pasándonos, así que los invité a cenar en acción de gracias. Mi papá abrió la puerta y Samantha llegó con panecillos hechos en casa y helado, mientras su esposo traía regalos para todos, y se notaba que eran carísimos. Supe que mi plan funcionaba cuando vi la cara de mi papá, sorprendido solo de verlos. En la mesa, Samantha le cortó el filete a su esposo y él le quitó una migajita de la cara con ternura, sin decir nada. Mientras tanto, mi papá volteaba a ver a mi mamá, que estaba pegada al Instagram con el volumen a todo, y ni cenó porque ya se había ido a atascar el desayuno con sus amigas. Esa noche, después de que la pareja limpió y hasta trapeó juntos, pasó lo que tenía que pasar. Por fin mi papá enfrentó a mi mamá, aunque claro, solo con palabras. Empezó dándole una bolsa gigante de esos dulces carísimos secos con nitrógeno, y cuando ella apenas y le dijo, «Ok, gracias», él le soltó, «Me costaron un dineral». Mi mamá nada más lo miró con cara de piedra y contestó, «Ajá, pues a mí me costó mucho trabajo conseguirlos para ti». Y ya se estaba quitando los aretes, de tan enojada que estaba. Yo merezco que me consientan. ¿No crees que yo merezco una esposa agradecida? O al menos una que me quiera tantito. Esta vez ella se quedó tan pasmada que ni supo qué responder. Así que mi papá me tomó de la mano y nos fuimos directo a casa de mi abuelo. No te miento, hasta se sintió emocionante. Cuando le contó a mi abuelo lo que había pasado, la verdad nos la pasamos celebrando toda la noche, hasta que se acabó la fiesta, porque entonces llegó la llamada. Era mi mamá, ni más ni menos que desde la estación de policía. Mi papá puso el altavoz para que escucháramos mi abuelo y yo. «Estoy en la estación de policía», dijo, como si hasta le diera orgullo. Fui a darle una lección a Samuel y a Samantha por meterse en nuestro matrimonio. La cara de mi papá se volvió blanca. «¿Qué hiciste?» «Les enseñé lo que pasa cuando se meten con mi familia», contestó. Se puso medio violento, pero no pasa nada. Solo vente por mí para que podamos ir a casa y platicar lo nuestro. Mi papá me miró, luego vio a mi abuelo, y le temblaban las manos. «¿Pero qué pasó exactamente?», preguntó. «Solo ven por mí», refunfuñó ella. «Esto es para que veas cuánto te quiero, ¿no era lo que querías?». Colgué el teléfono de inmediato. Mi papá parecía que iba a vomitar. Nos quedamos ahí sentados, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. De repente, la sala de mi abuelo se sentía asfixiante y chiquita, y el tic-tac del reloj viejo de la esquina sonaba a todo lo que da. Mi abuelo rompió el silencio. «No vas a ir por ella, ¿verdad?», le dijo a mi papá, con la cara llena de preocupación.
Mi papá negó con la cabeza, pasándose la mano por el cabello ya todo canoso. Ni siquiera sé todavía qué hizo. Saqué la laptop de la mochila y empecé a buscar noticias locales, con los dedos temblorosos. Nada aún. Luego revisé Facebook. Y obvio, ya alguien había puesto en el grupo de la colonia que había patrullas afuera de la casa de Samuel y Samantha. Los comentarios estaban llenos de chismes y varios vecinos ya lo ligaban a las discusiones que escucharon la semana pasada entre mi mamá y la pareja. Mi papá habló directo a la estación de policía, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Solo escuchábamos su parte de la conversación, pero fue suficiente. Su cara se fue poniendo cada vez más seria mientras el oficial le explicaba lo que había pasado, y de plano se le borró el color y se encorvó sobre sí mismo. Cuando colgó el teléfono, de verdad parecía que le habían caído encima 10 años. Ella aventó un ladrillo por la ventana principal, dijo bajito, clavando la mirada en el aparato que aún tenía en la mano. La hija adolescente de Samuel estaba ahí mismo, haciendo la tarea. El vidrio pasó volando a nada de ella. Sentí el estómago hecho nudo, como cuando estás en una montaña rusa. A Emma la había tratado un par de veces. Era una chava tranquila y buena onda, siempre con su violín y un libro bajo el brazo. El verano pasado hasta me echó la mano con álgebra cuando yo ya no sabía ni qué hacer. Imaginar que estuvo a nada de salir lastimada me revolvía por dentro. «Dios mío», murmuró mi abuelo, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «Esa mujer ya perdió toda la razón». Mi papá solo asintió, viendo a algún punto fijo, como ido. «La arrestaron por daños y por poner en riesgo a otros. El policía dijo que no dejaba de gritar que le habían arruinado el matrimonio y que pusieron a su esposo en su contra». El teléfono volvió a sonar y el tono nos hizo brincar a todos. Era mi mamá. Mi papá tardó en contestar, pero al final puso el altavoz. Ahora sí se le notaba el temblor en la mano. «¿Y a qué hora vienes por mí?», soltó ella, la voz retumbando en la sala. «No», contestó mi papá firme. «No voy». Del otro lado no se oía nada, pero me imaginé la cara de mi mamá, roja de coraje. «¿Cómo que no? Hice esto por ti, para demostrarte cuánto me importa lo nuestro. Casi lastimas a una niña», dijo mi papá, la voz quebrada de rabia. «¿Eso te parece una prueba de amor? ¡Ay, por favor! Sabía perfectamente lo que hacía. El ladrillo no le iba a dar a nadie. Solo quería que se asustaran por andar de metiches. Y todavía lo decía como con orgullo, como si quisiera que la felicitáramos. Esto fue por nosotros. ¿No era lo que querías?». Mi papá me volteó a ver, con cara de no poder creerlo. Se le notaba que apenas estaba entendiendo con quién se había casado. Yo lo que quería era a alguien que me valorara, no a una persona capaz de hacerle esto a gente inocente. «Está bien», contestó ella con tono de enojo. «Le voy a hablar a Joyce para que venga por mí, pero que te quede claro que esto no se queda así». Colgó. Mi papá se cubrió la cara con las manos. Jamás lo había visto tan derrotado, ni siquiera cuando murió su papá hace 3 años. Los hombros le temblaban, aunque se aguantó para no hacer ruido. «Quédense aquí los dos esta noche», dijo mi abuelo, dándole unas palmaditas en el hombro. «Mañana vemos qué onda». Yo casi no pude dormir en esa cama de visitas tan ajena. Las sábanas olían a detergente de lavanda, tan diferente a mi casa. No dejaba de pensar en Emma, en lo espantada que debió estar. El ruido del vidrio rompiéndose, el ladrillo atravesando el aire y los papeles volando. Como a las 3 de la mañana, oí a mi papá hablando por teléfono desde el cuarto de invitados. Estaba hablando con Samuel, pidiéndole perdón una y otra vez, la voz toda entrecortada. No alcancé a oír lo que respondía Samuel, pero la llamada duró fácil 1 hora. Al día siguiente vi a mi papá destrozado, pero al mismo tiempo más decidido de lo que lo había visto en mucho tiempo. Los ojos le brillaban rojos, pero ya no andaba perdido. Mientras desayunábamos los hotcakes de mi abuelo, me contó que Samuel y Samantha iban a poner cámaras y que Emma se iba a quedar unos días con sus abuelos. No iban a presentar más cargos, aunque estaban muy sacados de onda. «Tenemos que ir a la casa a empacar unas cosas», dijo mi papá, quitando el plato a medio comer. «Ya no nos vamos a quedar ahí». Cuando llegamos, mi mamá no estaba. Todo se sentía raro, como más frío y vacío, aunque físicamente nada había cambiado. Vi en su Instagram que Joyce ya la había ido a sacar esa mañana. Ella seguía subiendo historias como si nada, diciendo que su marido ingrato la había dejado tirada cuando más lo necesitaba y que solo estaba defendiendo su matrimonio. Sus seguidores le ponían corazones y mensajes de ánimo. Nosotros empacamos rápido la ropa y lo básico. Yo agarré mi laptop y mis cosas de la escuela, y mi papá unos papeles importantes. Me di cuenta que también se llevó la cajita de madera donde guarda su anillo de bodas. Justo cuando subíamos todo al carro, llegó Joyce con mi mamá de copiloto en el Mustang rojo y se aventó hasta la entrada. Sentí el corazón salirse del pecho. Mi mamá se bajó como si esperara que la abrazáramos. Maquillaje perfecto, peinado recién hecho. Seguro fue a casa de Joyce a arreglarse saliendo de la comisaría. Nos vio empacando y la cara se le transformó. La sonrisa falsa se borró y se llenó de rabia. «¿A dónde creen que van?», preguntó, acercándose con paso firme en tacones. «Nos vamos a casa de mi papá por un tiempo», le contestó mi papá lo más tranquilo que pudo, aunque se le marcaba la tensión en la mandíbula. «Creo que todos necesitamos espacio». «¿Espacio? ¿Después de lo que hice por ti?». Ya casi gritaba, la voz sonando en todo el fraccionamiento. «Yo luché por nuestro matrimonio. Cometiste un delito.
dijo mi papá. Pudiste haberle hecho daño a una niña. Ay, no exageres, dijo, rodando los ojos y haciendo un gesto de fastidio. A esa mocosa no le pasó nada. Sentí que el coraje me quemaba por dentro. Se llama Emma, y no es ninguna mocosa. Es una niña buena que solo estaba haciendo su tarea cuando tú decidiste aventar un ladrillo. Mi mamá me miró como si la hubiera traicionado, con la mirada dura. ¿Ahora también te pones de su lado después de todo lo que he hecho por ti? Ni siquiera supe qué responder. ¿Qué había hecho por mí? No recordaba la última vez que fue a verme jugar, o me ayudó con la tarea, o siquiera me preguntó cómo me fue. Solo recordaba sus críticas, su atención en sus propios rollos, sus publicaciones donde yo solo era un adorno para la foto familiar. Mi papá terminó de cargar el carro y me dio las llaves. Las sentí frías en la mano sudada. «Vete al carro, hijo». No dije nada. Caminando hacia allá, escuché a mi mamá gritando que nos iba a hacer pagar, que todos iban a ver lo que pasa por meterse con ella. Ya no era mi mamá, era como si estuviera oyendo a una extraña. ¿Siempre había sido así y yo no veía? ¿O de plano algo en su cabeza ya no funcionaba? Me subí al asiento del copiloto, temblando al abrocharme el cinturón. Nos quedamos varios días en casa de mi abuelo. Su casa olía a tabaco de pipa y libros viejos, un olor raro pero que, de alguna forma, me hacía sentir seguro. Mi papá buscó a una abogada, una señora de aspecto muy formal, pero con una mirada cálida, que le recomendó pedir una orden de restricción, no solo para protegernos a nosotros, sino también a la familia de Samuel. Según la abogada, lo que mi mamá hacía ya era una señal clarísima de que la cosa podía ponerse peor, así que era urgente tomar medidas legales. Al principio, mi papá no estaba convencido. A pesar de todo, le costaba mucho aceptar que la mujer con la que había compartido tantos años pudiera representar un peligro. Pero todo cambió cuando Samuel lo llamó para avisarle que mi mamá había pasado varias veces frente a su casa, iba despacio y se asomaba por las ventanas. En ese momento mi papá cedió. Yo escuché la llamada a escondidas. Su voz se iba notando más y más angustiada mientras Samuel le contaba que la camioneta plateada de mi mamá había pasado enfrente de su casa a medianoche. La audiencia para la orden la programaron para el lunes siguiente. Mientras tanto, la campaña de mi mamá en redes sociales contra nosotros empeoraba cada día. Subía fotos viejas de la familia con mensajes diciendo que su esposo y su hijo la habían abandonado. Sus amigas, sobre todo Joyce, le comentaban dándole porras y hablando pestes de mi papá. Había comentarios tan crueles que hasta me daban ganas de vomitar. Lo peor era que mucha gente realmente le creía. Vecinos de toda la vida le mandaban mensajes a mi papá preguntándole por qué estaba siendo tan gacho con mi mamá, sin tener idea de lo que en verdad estaba pasando. Mi mamá se hacía la víctima y manipulaba todo a su favor. Mi papá no respondió ninguno de esos mensajes, pero se notaba que le dolía. Llegó el lunes y fuimos al juzgado. Yo estaba nerviosísimo. Nunca había pisado un tribunal y sentía que estaba viendo la vida de alguien más desmoronarse, no la mía. El juzgado imponía, con sus pisos de mármol y los techos altísimos que hacían eco con cada paso. Mi mamá llegó acompañada de Joyce y otra amiga, súper recatada, con un vestido azul marino y un suéter. Nada que ver con la mujer que se arreglaba para irse de fiesta. Traía el cabello en un chongo sencillo y el maquillaje casi invisible. Se notaba que lo pensó todo para causar buena impresión al juez. Cuando tocó el turno de mi papá, él contó todo con mucha calma. Lo del ladrillo, el acoso, las amenazas. Solo una vez se le quebró la voz, cuando relató lo cerca que estuvo Emma de que el vidrio la lastimara. Mostró capturas de pantalla de algunas de las publicaciones más preocupantes de mi mamá, incluso una donde escribió: «Algunas personas se merecen lo que les va a pasar», con fotos de nuestra casa y la de Samuel de fondo. Samuel después testificó sobre el ladrillo que atravesó su sala. Dijo que su hija tenía pesadillas y que veían pasar el coche de mi mamá a todas horas. Samantha comentó que hasta tuvieron que poner cámaras de seguridad y que ahora les daba miedo dejar que su hija caminara sola a la escuela. Emma no fue, pero su ausencia decía muchísimo. Cuando le tocó a mi mamá, se echó una actuación de novela. Lágrimas, voz temblorosa, el drama completo. Se limpiaba los ojos con un pañuelo y juraba que todo era porque la habían provocado y que Samuel y Samantha habían buscado destruir su matrimonio. Decía que ella era la que se sentía amenazada y solo estaba defendiendo a su familia, pero el juez no compró ni media palabra. Mientras la escuchaba, se le veía la mirada fría, calculadora. Enseguida dio la orden de restricción. Mi mamá no podía acercarse a menos de 150 metros de ninguno de nosotros, ni yo, ni mi papá, ni Samuel, ni Samantha, ni Emma, y tampoco podía contactarnos por teléfono, correo, ni redes sociales. Al salir del juzgado, mi mamá intentó acercarse una última vez, pero un policía se puso en medio y le recordó la orden. Ella miró a mi papá por encima del hombro del policía, con unos ojos que me pusieron los pelos de punta. «Esto no se ha terminado», le dijo con una voz tan tranquila que daba miedo. «Ya verás cuánto te quiero».
Esas palabras me helaron la sangre. Estoy seguro de que a mi papá también, porque me abrazó y me apuró al coche. Durante una semana todo estuvo en calma, demasiado calma. Nos mudamos a un depa pequeño al otro lado de la ciudad. Las paredes eran delgadas y casi no teníamos muebles, pero al menos ahí nos sentíamos más seguros. Me cambié de escuela, nada más por si acaso, y mi papá pidió permiso en el trabajo. Era como estar escondiéndonos y era horrible. Extrañaba a mis amigos, mi cuarto, mi vida normal. De repente empezaron a llegar paquetes a la casa de Samuel y Samantha. El primero traía flores marchitas con una nota que decía: "Lamento tu pérdida". No decía quién lo mandaba, pero era obvio. Las rosas estaban cafés y secas, como si las hubieran dejado pudrir a propósito. El segundo traía fotos familiares de Samuel y Samantha, todas rayadas y con dibujos groseros encima. Daba miedo verlas. Algunas eran de sus redes sociales, pero otras claramente habían sido tomadas desde afuera de su casa, a través de las ventanas. Solo de imaginarme a mi mamá espiando con una cámara me daban ganas de vomitar. Pero el tercer paquete sí se voló la barda. Era el collar de diamantes que mi papá le había regalado a mi mamá hace años, por el que ahorró muchísimo porque a ella le había encantado cuando lo vio en una revista. Me acuerdo perfecto lo feliz que estaba cuando se lo dio en su aniversario. Ahora, el collar estaba roto, partido en dos, con una nota que decía: "Roto, igual que tus promesas". Los diamantes seguían brillando cuando Samuel nos lo enseñó, la cadena colgando como advertencia. Samuel llamó a la policía de inmediato. Se llevaron todo como evidencia y buscaron huellas. Y sí, eran de mi mamá. Ni se molestó en usar guantes. Al día siguiente, la arrestaron por violar la orden de restricción. Esta vez, cuando habló desde la estación, no le marcó a mi papá, sino a Joyce. Pero hasta Joyce ya estaba harta, porque ni siquiera la sacó ese día. La audiencia se programó para 2 días después. Mi papá y yo fuimos, junto con Samuel y Samantha. Nos sentamos hasta atrás, tratando de pasar desapercibidos. Samuel de vez en cuando le daba palmaditas en el hombro a su esposa cuando la veía nerviosa. Cuando trajeron a mi mamá, era otra persona, toda desaliñada, furiosa, nada que ver con la mujer arreglada que llegó antes. El pelo sucio, el uniforme naranja le quedaba enorme, y cuando nos vio, hasta sonrió, como si le diera gusto vernos ahí. Me dio un escalofrío espantoso. El fiscal expuso el caso y retrató a mi mamá como alguien reincidente, dejando claro que su comportamiento era cada vez más obsesivo y acosador, y que no tenía respeto alguno por la ley. Habló del ladrillo, del acecho y ahora de los paquetes. El juez hojeó el expediente de mi mamá, frunció el ceño y le soltó: "Señora Johnson, este es su segundo arresto en menos de un mes. Usted violó una orden de restricción que se impuso precisamente para proteger a estas personas de conductas como la suya". Mi mamá intentó poner cara de arrepentida, pero yo alcanzaba a ver el coraje que apenas podía contener. "Su señoría, estoy atravesando una situación emocional muy complicada. Mi esposo me dejó después de 20 años de matrimonio, y la verdad es que no estoy pensando con claridad". Al juez ni le movió una ceja. Sea como sea, sus acciones muestran claramente una intención de hostigar e intimidar. Dado el patrón que ha mostrado, fijo la fianza en $50,000. La cara de mi mamá se transformó por completo. Era muchísimo más de lo que Joyce podía juntar para sacarla. Nos buscó con la mirada, como esperando que mi papá se animara a hacer algo por ella, pero él ni se inmutó. Solo se quedó ahí sentado, con la cara dura, aunque sentí que le temblaba la pierna junto a la mía. Cuando la escoltaron fuera, empezó a gritar: "Todo esto es tu culpa. Todo lo hice por ti. Te quise más que nadie jamás podrá". El alguacil tuvo que sacarla casi a rastras. El juez ordenó que le hicieran una evaluación psiquiátrica antes de la siguiente audiencia. Afuera, un reportero quiso acercarse a preguntarnos algo, pero mi papá solo negó con la cabeza y seguimos caminando. Lo último que queríamos era acabar en el escándalo de los noticieros. Con las semanas, fue saliendo más y más información del pasado de mi mamá. Familiares y viejos conocidos empezaron a buscar a mi papá y a contar historias que yo jamás en la vida había escuchado. Resulta que no era la primera vez que mi mamá se obsesionaba y terminaba haciendo un desastre. Antes de conocer a mi papá, había regado chismes sobre una compañera de trabajo y acabó destrozándole el matrimonio. También acosó a una ex amiga por más de un año después de pelearse, e incluso intentó demandar a una maestra porque, según ella, le arruinó la vida al reprobarla en la universidad. Una prima contó que cuando mi mamá tenía poco más de 20 años, le prendió fuego al coche de un exnovio, aunque nunca llegaron a levantarle cargos. Mi papá no podía creerlo. No tenía idea de nada de eso cuando se casaron porque la familia lo había encubierto, esperando que mi mamá ya hubiera cambiado. Mientras más nos enterábamos, más claro quedaba que mi mamá tenía problemas graves que nunca se atendieron como era debido. La fiscalía usó todo eso para armar su caso, alegando que mi mamá era un peligro para la comunidad y que necesitaba ayuda urgente. La abogada de mi mamá intentó argumentar problemas de salud mental, diciendo que lo que necesitaba era tratamiento, no castigo. Cuando llegó el juicio, mi mamá subió a declarar, queriendo hacerse pasar por víctima y diciendo que todos se le habían volteado y que ya no estaba bien de la cabeza. Lloró, pidió perdón, juró que nunca quiso lastimar a nadie.
Pero en el contrainterrogatorio, la fiscal fue directa al grano con lo del ladrillo, sobre todo porque Emma estaba cerca de la ventana. ¿Sabía que había una niña en el cuarto cuando lanzó el ladrillo?, preguntó con voz fría. Mi mamá dudó y después cometió el peor error. Sabía que estaba en la ventana, confesó, pero solo quería darles un susto. No era para lastimar a nadie, solo quería que aprendieran la lección. El silencio se hizo pesado en la sala. Acababa de admitir que puso en riesgo a una niña a propósito. Hasta su abogada se quedó pasmada, con la pluma suspendida en el aire. El veredicto cayó rápido después de eso, culpable de todos los cargos: acoso, violación de órdenes de restricción y poner en peligro la vida de alguien con toda la intención de dañar. La sentencia: 18 meses en la cárcel del condado, con tratamiento psiquiátrico obligatorio y sin posibilidad de salir antes de tiempo. Mientras se la llevaban, mi mamá nos miró una última vez. Ya no había rabia, solo una mirada vacía que dolía todavía más. Mi papá la miró de regreso, pero no hizo el menor gesto, ni saludó, ni le dio la menor señal de perdón. Todo había terminado. Afuera, ya no había reporteros ni cámaras. A nadie más le interesaba nuestro drama familiar, solo a nosotros. Y en el fondo eso fue un alivio, aunque también se sentía raro, como si todo se hubiera quedado sin aire. ¿Y ahora qué?, le pregunté a mi papá mientras caminábamos hacia el coche, con nuestros pasos resonando en el estacionamiento medio vacío. Él soltó un suspiro largo. Ahora nos toca reconstruir, juntos. Una semana después, regresamos a la casa. Se sentía extrañísimo estar ahí sin mi mamá, pero también se respiraba una paz que no recordábamos desde hacía años. Lo primero fue cambiar las chapas. Después fuimos guardando las cosas de mi mamá en cajas para llevarlas a la bodega, como si estuviéramos sacando un fantasma. Con cada caja que llenábamos, sentía que podía respirar mejor, como si el aire mismo se fuera limpiando. También ayudamos a Samuel y a Samantha a cambiar su ventana rota. Esta vez pusieron vidrio reforzado. Salió más caro, pero la tranquilidad lo valía. Mientras estábamos ahí, Emma llegó de la escuela. Al principio me sacaba la vuelta, nerviosa, y eso me rompió el corazón. Pero para el final de la tarde, ya me estaba enseñando su violín y preguntándome si quería escuchar cómo tocaba. Me senté en su sillón y la escuché practicar un pedazo de Bach, y fue como si algo dentro de mí empezara a sanar. Esa noche, mi papá y yo pedimos pizza hawaiana. No porque fuera la favorita de mi mamá, sino porque nos dimos cuenta de que a los dos siempre nos ha gustado en secreto. Cenamos tranquilos, en silencio, solo comentando de vez en cuando sobre el programa que apenas seguíamos en la tele. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto, dijo mi papá de repente. Debí haberme dado cuenta antes de las señales. Negué con la cabeza. Los dos las ignoramos. O a lo mejor sí las veíamos, pero no queríamos aceptarlo. Él asintió despacio. Siempre creí que amar a alguien era aceptarlo tal cual es, pero me doy cuenta de que confundí aceptar con solapar. Tú merecías algo mejor, le dije. Los dos. Él me puso la mano en el hombro. Ahora ya lo tenemos. Solo tú y yo, hijo. Y con eso basta. Mientras comíamos ahí, sin el escándalo de Instagram a todo volumen, sin portazos, sin andar de puntitas para no molestar, entendí algo importante. A veces la familia en la que naces no es la que termina a tu lado. A veces tienes que construir una nueva con lo que queda después del incendio. Y muchas veces, lo nuevo es más fuerte que lo que había antes. El celular de mi papá vibró con un mensaje. Era Samuel, invitándonos a ir de pesca ese fin de semana. Mi papá me miró como pidiendo permiso. Suena bien, le contesté, y de verdad lo sentí así. Por primera vez en muchísimo tiempo, quizá años, sentí que íbamos a estar bien. No perfectos ni de un día para otro, pero sí, poco a poco. Nos esperaba un camino largo, pero lo importante era que ahora lo íbamos a recorrer juntos y hacia adelante. Al final sí salimos a pescar con Samuel ese fin de semana. Yo nunca había ido, pero la neta estuvo muy tranquilo. Solo estar ahí, con la caña metida en el agua, sin decir mucho, simplemente compartiendo el momento. Samuel llevó unos sándwiches de jamón buenísimos que preparó su esposa, y mi papá se encargó de los refrescos. Emma también fue y aprovechó para adelantar la tarea en el muelle mientras nosotros pescábamos. Me di cuenta de que todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, pero ya se notaba más en paz con nosotros. El primero que saque algo escoge la cena, anunció Samuel lanzando la caña como todo un experto. Mi papá se soltó riendo, de esas carcajadas que hace años no le escuchaba, que hasta los ojos se le iluminan. Órale, va, acepto el reto. Ese día no pesqué nada, pero la verdad ni me importó. Ver a mi papá irse relajando poco a poco, bajando por fin los hombros, valía más que cualquier pescado. Después de eso, la vida empezó a agarrar otro ritmo. Fuimos armando rutinas. Yo me encargaba del desayuno y mi papá de la cena, y nos íbamos repartiendo las demás cosas de la casa sin necesidad de ponernos de acuerdo. El ambiente se sentía más ligero, como si por fin pudiéramos respirar tranquilos. La escuela fue rara al principio. Todos ya se habían enterado de lo que pasó con mi mamá, y corría el chisme.
Unos compañeros me evitaban como si fuera contagioso, y otros de repente querían ser mis cuates solo por el morbo. Yo mejor agachaba la cabeza y me concentraba en sacar buenas calificaciones. Un día, la maestra de inglés, la señora Patel, me llamó aparte y me dijo: si alguna vez necesitas platicar con alguien, aquí estoy. No lo aproveché en ese momento, pero me daba tranquilidad saber que tenía esa opción. Como un mes después del juicio, llegó una carta de mi mamá. Al parecer, la consejera de la cárcel la animó a escribirnos como parte de su terapia. Papá solo se quedó viendo el sobre un buen rato antes de animarse a abrirlo. Yo estaba en la puerta, observando su cara mientras leía. No cambió mucho su expresión, pero sí le vi apretar la mandíbula. ¿Qué dice?, le pregunté después de un rato. Me pasó la carta en silencio. Eran 3 páginas donde básicamente echaba la culpa a todos menos a ella. Decía que la habíamos traicionado y que Samuel y Samantha nos manipularon para estar en su contra. Ni una disculpa sincera, puro reproche y autocompasión. Al final decía que esperaba que la estuviéramos esperando para, cuando saliera, volver a ser una familia. Cuando la terminé, papá la rompió en pedacitos y no dijimos nada. 2 semanas después llegó otra carta, esta vez más breve, solo una hoja, y la letra se veía temblorosa. Escribió que el psiquiatra le había ajustado la medicina y que empezaba a ver las cosas diferente. Se disculpó por la carta anterior y dijo que al fin estaba entendiendo que sus actos tenían consecuencias. No pidió perdón exactamente, pero sí reconoció el daño que nos hizo. Papá leyó esa carta 2 veces antes de doblarla y guardarla en su cajón, sin romperla, pero tampoco contestó. Siguieron llegando cartas, como una al mes, cada vez con un poco más de autocrítica. Papá nunca respondió, pero guardó todas en el mismo cajón. Supongo que estaba esperando a ver si de verdad iba a cambiar o si era más de lo mismo. Mientras tanto, la vida seguía. Me uní al equipo de debate en la escuela y descubrí que se me daba bastante bien. Papá empezó a salir con alguien, nada serio. Solo cafés y pláticas con una compañera de su oficina que se llama Patricia. Un día la invitó a cenar a la casa. Tenía una risa fuerte y trajo galletas caseras que la verdad estaban buenísimas. Me cayó bien, aunque era obvio que mi papá andaba con pies de plomo. Se notaba que todavía traía sus reservas. Samuel y Samantha empezaron a ser parte de nuestra rutina. Cada par de semanas cenábamos en su casa, o ellos venían a la nuestra. Emma y yo desarrollamos una relación medio rara, como de hermanos. Me ayudaba con matemáticas y yo le echaba la mano en historia. A veces solo nos la pasábamos jugando videojuegos o viendo pelis. Sus papás estaban contentos de que tuviera a alguien con quien pudiera hablar que la entendiera. Como 6 meses después de que mi mamá fue a la cárcel, recibimos una llamada de su abogada. Quería vernos. En cuanto escuchó eso, mi papá se puso tenso y apretó la taza de café tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. No tienes que ir, le dije. Ninguno de los dos tenemos que hacerlo. Él asintió despacio. Ya sé, pero creo que lo necesito, para cerrar el ciclo aunque sea. Decidí ir también, no porque la extrañara o quisiera reconciliarme, sino porque yo también necesitaba ver si de verdad había cambiado, o solo era más de lo mismo. La cárcel del condado era de lo más deprimente. Paredes grises, luces fluorescentes que hacían ver a todos enfermos y un olor como a limpiador que ni de broma tapaba el tufo de tanta gente amontonada. Tuvimos que pasar por detectores de metal y revisión antes de que nos llevaran a la zona de visitas. Mi mamá ya estaba esperando. Se veía más chiquita, el uniforme le quedaba grande, el pelo recogido en una coleta sencilla y sin maquillaje. Cuando nos vio, no se levantó ni hizo escándalo. Solo se quedó sentada, con las manos entrelazadas en la mesa. Papá se sentó frente a ella y yo me puse a su lado, pero manteniendo cierta distancia. Nadie dijo nada al principio. Gracias por venir, dijo ella al fin, con una voz más baja y menos melodramática de lo que recordaba. Papá solo asintió, pero no contestó. Yo sentía la tensión en el aire. He estado trabajando mucho con mi psiquiatra, siguió. Me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad y tendencias narcisistas. No es excusa, pero al menos me ayuda a entender algunas cosas. ¿Por qué querías vernos?, preguntó mi papá con voz neutral. Ella bajó la mirada. Quería pedirles perdón en persona. Siento que las cartas no son suficientes. Tomó aire y siguió. Perdón por lo que les hice a los dos, por solo tomar y nunca dar nada a cambio, por la violencia y la manipulación, por no ser la esposa ni la mamá que se merecían. Me le quedé viendo, tratando de descifrar si solo era otro show, pero había algo diferente en su mirada. Los ojos le brillaban de otra forma, como si estuviera realmente presente. No espero que me perdonen, dijo. Solo quería que supieran que ahora entiendo lo que hice y estoy trabajando en cambiar. Papá guardó silencio un rato largo y cuando por fin habló, su voz sonó firme. Te lo agradezco, pero las palabras se las lleva el viento. Lo que importa son los hechos. Ella asintió. Lo sé, por eso no estoy pidiendo volver cuando salga. Sé que ese puente ya se quemó. Solo quería darles un poco de paz si podía. Nos quedamos platicando como 20 minutos más. Nada especial.
solo poniéndonos al corriente con cosas de mi escuela y el trabajo de mi papá. Fue raro porque todo estuvo súper tranquilo, como si estuviera hablando con una tía lejana y no con mi mamá. Cuando se acabó el tiempo, ni intentó abrazarnos ni nos pidió que volviéramos después. Solo nos dio las gracias por ir y se despidió. Ya en el carro de regreso, mi papá iba callado, bien concentrado en el camino. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió despacio. Creo que sí. Se siente raro verla así. Una parte de mí quiere creer que ya cambió, pero otra todavía está esperando que pase algo malo. Sí, le dije. A mí me pasa igual. Ya no volvimos a visitarla, pero siguió mandando cartas. Cada carta respetaba lo que habíamos acordado. Nunca pedía volver ni nada. Solo nos contaba cómo iba su proceso. Mi papá las guardaba todas en su cajón. La vida siguió. Saqué mi licencia de manejo y mi papá me compró un Honda viejito que me encantaba. Samuel me enseñó a cambiar el aceite y a girar las llantas. Emma ganó el primer lugar en la orquesta de su escuela y fuimos a verla tocar. Mi papá y Patricia seguían saliendo, todo calmado. Un año después de que condenaron a mi mamá, nos llamaron de la cárcel. Había pasado un incidente. Mi mamá se metió cuando otra interna estaba siendo atacada y acabó apuñalada. Estaba en el hospital de la prisión, estable pero herida. Mi papá y yo fuimos a verla en cuanto pudimos. Se veía pálida en la cama con las sábanas bien blancas y una venda asomándose bajo la bata. Nos vio llegar y abrió los ojos sorprendida. «¿Viniste?», dijo bajito. «Claro que vinimos», contestó mi papá, con la voz como trabada por la emoción. «Estás herida». Ella sonrió muy leve. A la otra chava la estaban golpeando muy feo. No podía quedarme mirando. El guardia que estaba ahí asintió para confirmar. Probablemente le salvó la vida a la otra interna. Se llevó una puñalada por ayudarla. Estuvimos ahí como una hora. Esta vez fue más fácil platicar, nada forzado. Al irnos, mi mamá le tomó la mano a mi papá solo un momento. «Gracias por venir. Significa mucho para mí». Él asintió y su mirada se suavizó. «Cuídate, Karen». Era la primera vez que le decía su nombre desde el juicio. Después de esa visita, algo cambió. No es que de la nada hayamos perdonado y olvidado todo, pero empezamos a reconstruir algo, aunque fuera poquito a poquito. Mi papá hasta comenzó a contestarle de vez en cuando a sus cartas. Notitas cortas, nada sentimental, pero al menos respondía. Yo le mandé una copia de mi foto de la escuela y una actualización chiquita sobre el club de debate. Pasos chiquitos. Cuando a mi mamá la dejaron salir 6 meses antes por buena conducta, no fuimos a recogerla. Era demasiado pronto para eso. Pero mi papá le echó la mano para encontrar un depa del otro lado de la ciudad y consiguió que el amigo Kenneth le diera trabajo en su despacho contable. Kenneth sabía toda la historia, pero creía en las segundas oportunidades. La primera vez que la vimos ya en libertad fue en una cafetería en el centro, territorio neutral. Ella llegó primero. Ya estaba sentada con su té cuando entramos. Se veía mejor, había recuperado un poco del peso que perdió en la cárcel y traía el pelo sencillo, pero bien arreglado. Parecía una persona normal, ni la mujer súper arreglada y llamativa que recordaba yo, ni la interna acabada a la que habíamos visitado, solo una señora más esperando en una cafetería. «Hola», dijo poniéndose de pie cuando llegamos. Ni intentó abrazarnos, solo señaló las sillas de enfrente. Platicamos como una hora. Nos contó de su trabajo, la terapia, su depa nuevo. Mi papá habló de su ascenso en la chamba. Yo conté de mis trámites para la universidad. Hubo momentos raros, obvio, pero nada hostil. Al final, ella le dio a mi papá una cajita. ¿Y esto?, preguntó él, medio desconfiado. «Ábrela», le dijo. Adentro estaba su anillo de bodas, el que se quitó el día del arresto y nunca volvió a usar. «No te estoy pidiendo que lo uses otra vez», se apresuró a decir ella. «Solo pensé que deberías tenerlo de vuelta. Es tuyo». Mi papá se quedó viendo el anillo un rato y luego lo guardó en el bolsillo. «Gracias». Esa noche lo vi en la cocina sentado con el anillo enfrente. No se lo puso, solo lo miraba pensativo. «¿Piensas en mi mamá?», le pregunté, sentándome con él. Asintió. «Estoy tratando de entender cómo me siento. Es difícil. No tienes que decidir nada ahorita», le dije. «Ni nunca, si no quieres». Él sonrió tantito. «¿Y tú de dónde sacaste tanta sabiduría?». Me encogí de hombros. Aprendí de los mejores. Los meses siguientes fueron de irnos acostumbrando a otra dinámica. Mi mamá se quedó en su depa, respetando nuestro espacio, y venía a cenar cada 2 semanas. Mi papá y Patricia seguían juntos, y mi mamá, de verdad, se alegraba por ellos. Sí, hubo ratos incómodos, pero cada vez eran menos. Un par de años después de todo, estábamos en casa de Samuel y Samantha para una carne asada. Mi papá y Samuel andaban con la parrilla, Patricia y Samantha arreglaban la mesa, y Emma me enseñaba sus cartas de aceptación de la universidad. Mi mamá también estaba ahí, echando la mano con las ensaladas. Samuel fue quien la invitó, lo cual sorprendió a todos.
pero él siempre fue el que más creía en el perdón. Vi a mi mamá pasarle a Samuel un tazón de ensalada de papa, platicando como cualquier persona, cero tensión ni rarezas, solo dos personas en una carne asada. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que sí habíamos salido adelante después de todo el relajo. No salimos intactos ni iguales, pero sí juntos en lo realmente importante. Más tarde, cuando mi papá y yo íbamos de regreso en el carro, le pregunté algo que tenía en la cabeza. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte enfrentado a mi mamá ese día de Acción de Gracias? O sea, si hubieras sabido todo lo que iba a pasar después. Se quedó pensando un rato, viendo la carretera. No, dijo al fin. Fue complicado y doloroso, pero necesario. A veces hay que romper todo antes de poder arreglarlo de verdad. Asentí, viendo por la ventana las luces de la calle. Me alegra que lo hayas hecho. Él me puso la mano en el hombro y me apretó con cariño. A mí también, hijo. A mí también.